Padre Celestial, hoy en este día manifestándose en tu hogar, en tu casa, o sea, manifestándose en ti, porque son tiempos necesarios que dice el Señor que hemos compartido. Hoy tenemos Juan 2, y Juan 2 nos recuerda el estado. ¿Y qué es el estado? Es la forma en que nosotros vemos las cosas. Hay un estado, por ejemplo, de la materia, y la materia se transforma, se vuelve energía y vuelve en un ciclo, y la materia se conoce. Por eso en la creación Jehová tomó la materia y le dio forma, y tomó el tiempo, porque Él tomó el pasado, el presente y el futuro, y transformó el tiempo en dimensión, y convirtió un día de Él 1000 años para nosotros. Y ahora toma los planos interdimensionales, la base, la altura, la profundidad, el cúbico, y pone en función el tiempo en una cuarta dimensión y el estado de la materia. Ya que viene todo eso, porque Juan 2 hoy nos va a enseñar a nosotros como creyentes enlazarnos al Padre, Hijo y Espíritu, Trinidad, a través de la Trinidad en la materia, en el tiempo y en la dimensión, y conectarnos por medio del Espíritu Santo. Pero para eso Juan nos entrega 3 códices, y los 3 códices vienen narrándonos cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que activar su primer milagro convirtiendo el agua en vino. Y ahí viene el concepto de transformar, purificar y conocer, que van a ser los 3 códices que hoy vamos a entender. Dile: Padre Celestial, hoy te dedico este tiempo a ti, Señor Jesucristo. Me voy a olvidar de todo, voy a arrodillarme, voy a hacerme en la sala donde estés, en el cuarto, en la alcoba, en la empresa, y dile: Señor, te voy a dedicar estas 2 horas. Dile: yo quiero transformarme, quiero que me purifiques y quiero conocerte. Entonces dile: Señor, estoy preparado, estoy preparada para adorarte, te voy a adorar y conóceme, Espíritu de Dios. Dile. Y vamos a ir a la palabra que vivifica. Dile: Señor, aquí estoy, listo, Padre Santo. Busca la Reina Valera y vamos a ir a Juan 2. Muy bien, entonces vamos a la palabra de Dios. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo, Señor Jesucristo, toma el control de tu siervo, y que seas tú hablando, y que no haya nada humano, que sea un mensaje que toque el corazón y haga mejores personas, Señor, porque es la palabra que transforma, que hace que te conozcan y que purifica. Dice el Señor que en este tiempo habrá un remanente que no contamina la palabra, que no cobra por la palabra, que no juega con la palabra, que no le pone puntos ni le quita letras. Es la palabra en su esencia, y es lo que llevamos haciendo todos estos años. Dile: las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Las bodas de Caná de Galilea. ¿Cómo eran las bodas? ¿Y qué representa el matrimonio en este tiempo? ¿Qué significa el matrimonio? ¿Y qué nos da de bendición el matrimonio? ¿Qué trae el matrimonio en tu hogar? La pregunta es: ¿y cómo el matrimonio te ha permitido
mantenerte firme. Dile: Señor, enséñame sobre el matrimonio de 10 años, de 20 años, de 30 años. Llaman bodas de plata. Dile: Señor, empieza a actuar, Padre. Empieza a llenar la palabra. Y dice el Señor Jesucristo que fue a unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús, Jesucristo y los discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere mi hijo. Y estaban allí 6 tinajas de piedra llena de agua, y conforme al rito de la purificación de los judíos, a cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido demasiado, entonces el inferior, sacan el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora Jesús purifica el templo. 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció todas las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Y pasa el tiempo, y Jesús conoce a todos los hombres de este tiempo, a mí, a ti. Y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta palabra nos muestra el poder de Jehová desde la creación del Big Bang, al modelar la materia, al modelar el tiempo y al modelar las dimensiones.
modela de él mismo, saca el verbo, porque el verbo se movía antes en las aguas, en el vacío, y el verbo se hizo carne para comprender lo que vivimos nosotros cada día. ¿Y qué se comprende en la transformación? 3 códices que hoy aprendemos. 1, cómo transformarnos, cómo purificarnos y cómo conocernos. Vamos a dar 3 pasos para que la salvación que tenemos como creyentes den luz y de nacimiento, así como Juan 2, que él define el llamado y la llegada del Señor Jesucristo en el bautismo, y dice él es la luz y el fuego, y forma en un solo movimiento la gracia soberana. Primero, en nosotros como creyentes, como en las tinajas que estaban vacías. Aquí nos está demostrando que reconoce toda su justicia y la de nosotros que es insuficiente. O sea que nosotros somos tinajas vacías, pero a veces nuestras tinajas están llenas de agua sucia, y nos dan agua normal, pero una mala palabra la ensucia, un mal acto, un mal deseo, un mal pensamiento, una mala obra ensucia la tinaja, y desde el cielo nos ven como tinajas. ¿Por qué? Porque somos altar de Dios. ¿Y qué va a tomar control de la tinaja? El Espíritu Santo. Por eso la alabanza decía: transfórmame, lléname, llena mi copa, oh Señor, desde la alabanza. Entonces aquí está diciendo: lléname porque soy tinaja. ¿Y cómo el Señor me va a permitir llenar mi tinaja? Porque a través del perdón, Él reconoce que toda su justicia propia se planta en mí. ¿Y cómo se planta? Cuando nos arrepentimos. Y arrepentirnos significa usted tomar su tinaja y tirarla al suelo, que se riegue esa agua sucia. Ese arrepentimiento de tirar la tinaja al suelo, significa que usted la levanta y la llena y deposita su fe en la tinaja en Cristo, para que esa tinaja llena del agua de Cristo, del bautismo, empiece a experimentar una transformación radical en donde solo puede obrar el Espíritu Santo de Dios. Cuando tiras tu tinaja, se fue el hombre, ahí muere el hombre, y cuando la levantas y la llenas, eres una nueva criatura, eres un vivo, ya no hay muerte en vida. 2 Corintios 5:17 y Efesios 2:8 al 9. Efesios 2:8 al 9 ratifica que somos altar del Espíritu Santo. Y ahora, después de que traen las tinajas, el creyente ahora convertido, como tú y yo, que llenamos nuestra tinaja, hace que el Espíritu Santo purifique el agua de la tinaja. Esto quiere decir que usted como creyente y yo como convertido somos templo del Espíritu Santo. Eso significa que usted, yo y todos nosotros los creyentes somos la iglesia, somos la estructura, somos las columnas, somos las paredes, somos los techos, pero ya no como un edificio, sino como nosotros, nuestros pies son las columnas. Y aquí es donde esta iglesia reconoce la autoridad soberana como la firme, la templanza que dice: no quiero pecar. Y esa templanza es la misma de atar a usted un nudo y de darle azotes al edificio. Y a veces esos edificios se llenan de pecado. El azote en la liberación es azotar los demonios. ¿Y eso qué significa? Que a veces las personas se llenan de demonios, y eso es real. Chukis que se adhieren a la columna. Y aquí se necesita del poder de Jehová para limpiarnos.
Y eso se limpia a través de la autoridad soberana, la misma que Jesús utilizó para echar a los mercaderes del templo. O sea que usted tiene que declarar: Señor, saca de mí todo mercader y todo demonio. Purifícame y purifica las áreas corrompidas de mi corazón. Dile: corazón mío, rinde cada espacio a Cristo y a su señorío, matando el pecado y renovando mi mente, Señor. Y usted va a decir: oye, pero ¿cómo voy a renovar mi mente si en mis fuerzas no puedo? Claro que no podemos, porque la mente llegan mensajes, voces, influencias, pesadillas, dolor, vivencias, presión de la sociedad. Entonces su mente está cansada, la mía también. Y aquí es donde le digo: Señor, quiero morir al pecado y que me perdones y renueva mi mente. Significa que el carácter de Cristo ahora es puesto en mí, puesto en ti. Y declara Romanos 12, 1 al 2: renueva mi mente, Espíritu Santo. Saca de mí los malos pensamientos. Y si me llega un pensamiento de fornicación, mándalo a la cruz del Calvario y átalo. Y si el pensamiento y la tentación es mayor, toma la tentación y envíala al lago de fuego y azufre, porque tienes el poder. Mira el tercero, mira, Jesucristo tomó ese cordón y no sintió ira, tuvo templanza. Y la templanza es la misma que se siente cuando la opresión va más allá de lo que podemos soportar. Nuestra templanza tiene que salir allí y no flaquear. O sea que su constancia no es suficiente garantía de salvación cuando bajamos nuestra fe o nuestra templanza. Y ahí es cuando decimos: Señor, descansa en ti mis problemas y trae en mí la verdad más profunda, que es que tú me conoces y conoces mis límites y no vas a permitir que yo tenga que pasar una prueba mayor de la que pueda soportar. Porque tú me conoces, Señor Jesucristo, y tú conoces así la cruz si cargo, pero yo mi cruz la deposito en ti, Cristo. Dile: mi cruz la pongo en ti, Cristo. Una cruz es un problema financiero, una cruz es una enfermedad, una cruz es la falta de trabajo. Pero por fe creo en ti y activo el reino, y nada de eso me vencerá. Porque la fe mueve montañas. Por eso en la alabanza decía: mueve la montaña. O sea que nuestro modo de la salvación, dile, depende de cómo nos conocemos. Y esa salvación no reposa sobre la fidelidad humana, sino sobre la gracia inquebrantable del que comenzó la obra redentora y la perfeccionará hasta el día en que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Filipenses 1:6 y Juan 28:29. Esto tiene una profundidad que va más allá del entendimiento. Y usted hoy comprendió, aplicado en su vida y en lo que hace, en lo que vive, en lo que siente. Y ahora mire el versículo 1 y 2 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Estaban también allí Jesús y sus discípulos. O sea, Caná y tercer día son las palabras. Este es el matrimonio que es la redención. O sea que el matrimonio es el padre y el hijo. El matrimonio es la unión del esposo y la esposa. La esposa es la iglesia y el esposo es Cristo. Y cuando dice la expresión al tercer día, anticipa tipológicamente la resurrección del Señor Jesucristo en Juan 2, 19 al 22 y en 1 Corintios 15.
O sea que aquí la presencia de Jesús en esta boda subraya al Cristo que es partícipe de la reunión humana. Partícipe de traer al pecador. Y Jesús sabe que es santo y que su santidad es intocable y que estar allí en una reunión y en unas bodas hacía que no hiciese parte de eso. Pero él participó porque esas bodas representan las bodas del Cordero, que representa a su vez el propósito de redención. Gálatas 4:5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos a través de este matrimonio. Y el Hijo participa de la humanidad, participó de esas bodas, del vino, no para redimirse, sino a nosotros, porque vino por nosotros. Y dice el versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: oye hijo, imagínate, se acabó el vino y mis primas, mis tías, que y si se van y esto es una ofensa. Entonces, si no había esa bebida, entonces era una ofensa en ese tiempo para los invitados. Eso era como decirles: venga, se acabó el vino, váyase para la casa. Tal vez pudo suceder que estaban tan felices y se bebieron todo el vino que habían preparado. Entonces la pregunta es: ¿qué clase de vino bebían? Y el vino de ese tiempo es un vino mosto, es un vino de uva fermentada que no tiene alcohol. Y mire que María le dice: Jesús, no tienen vino aquí. Entonces el Señor Jesucristo le dice: oye, yo entiendo, pero ¿por qué lo haces ahora? Ella no comprendía la activación del tiempo en la materia, o sea, en el verbo, porque había un propósito que no había sido activado en el tiempo, pero María lo activó. Y esto se soporta en la necesidad humana. O sea que cuántas veces somos como María, que tenemos una necesidad y queremos obligar a Dios a que nos cumpla el milagro, o si no, tal cosa, para no quedar mal. Todos hemos cometido ese error, tal vez por desespero, tal vez por dolor, por no sé. Entonces estamos haciendo lo mismo que María. Mire que el vino agotado simboliza la insuficiencia de los recursos humanos ante la necesidad espiritual. Entonces, si usted tiene el tiempo, las dimensiones, y a su vez tiene la materia, y todo es Trinidad y Trinidad. Aquí tengo la Trinidad del Espíritu. ¿Y aquí qué sucedió? ¿Y cómo vemos la Trinidad espiritual? Y es el estado de nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu también hace parte de Dios, es entregado cuando nacemos a imagen y semejanza, siendo criaturas que cuando reconocemos a Cristo se eleva y se vuelve en un espíritu incorruptible. Son los tres estados de la materia espiritual en el tiempo que Dios me reveló. Amén. Entonces ese vino agotado es: Señor, yo no te voy a obligar a que me cumplas un milagro. Si tú me conoces, tú sabes mi prueba, dile. Tú sabes que me vas a cumplir en cualquier momento. Cuando veas que es mi tiempo, dile. No quiero terminar en la humanidad y quedarme sin la gracia y terminar caído. Como dice en Romanos 3:23, por ese acto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos destituidos son los que conocieron de Cristo y se echaron para atrás y volvieron atrás, y 7 espíritus malignos lo tomaron. Hay otro códice, y es que María actúa en el modelo de fe dependiente, reconociendo que Cristo es el intercesor y Mesías. Porque María sabe que no es intercesora, y nosotros no llegamos al Padre a través de María. Nosotros llegamos al Padre a través del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando le dice María: no hay vino, activa, reconoce que Dios
es el que activa el milagro y es el intercesor. Por tanto, por cuanto todos pecaron, quiero conocer más allá, dile. Versículo 4. Le dice el Señor a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, ¿qué significa la hora? Esa palabra hora invoca al 33 años de él crucificado, cuando él dice: Elí, Elí, sabactarum. Padre, ¿por qué me has abandonado? Le llegó la hora. Entonces le está diciendo a su mamá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque él ya sabe lo que iba a pasar, porque él es Dios, conoce el futuro, él modeló el tiempo al futuro. Entonces él sabe como humano que no quiere pasar eso, pero lo obligaron. Entonces la hora es cruz y gloria, y Juan lo apunta dentro de la pasión y glorificación de Cristo en Juan 7:30. O sea que la hora se activa en una obra redentora que tiene tiempos soberanos fijados por el Padre. Entonces la pregunta es: ¿será que Dios colocó en el corazón de María que se activara con el vino? ¿O fue tal vez por presiones externas que vivió María para demostrar la imprudencia de María por satisfacer al mundo? Ahora, ¿cuántas veces nosotros, por quedar bien, negamos a Dios ante el mundo? Porque quiero entrar en este círculo de dinero, de negocios, y son masones, entonces, o porque quiero entrar a un bloque deportivo y son, entonces, la pregunta es fuerte y va para María. Entonces nos dice el Señor hoy que dentro de las fases tenemos que tener la sabiduría de la prudencia. Y la prudencia nos permite controlar nuestros impulsos. Juan 12:23 dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hechos 2:23. Entonces esto nos dice el Señor Jesucristo: está escrito que tú harás el milagro de esa obra redentora en mí, en tu tiempo, para que ese primer milagro sea hecho. Y usted pudo haber recibido muchos milagros, pero el Espíritu Santo te dice un primer milagro de redención. Versículo 5 dice: su madre dijo a los sirvientes: oye, sirvientes, hagan todo lo que me diga mi hijo, háganlo. Entonces aquí dice la obediencia, que es el códice que estábamos hablando hoy, que más por obediencia estamos aquí que por sacrificio, porque más vale la obediencia para activar la fe. O sea que con un sacrificio no se activa fe, o sea, no se rompe el cielo. Y María aquí en este caso, por obediencia, está indicándole a los comensales que tengan fe sin comprender el cómo, pero los dirige a todos a la obediencia a Cristo. Y ese es el patrón de la salvación, la fe que actúa bajo la palabra de Jesús aunque no vea el proceso. Esa es la obediencia que tenemos incondicional, que precede a la transformación. ¿Qué significa todo esto? Que a usted le dicen: crea en Jehová así no lo vea, y mueva esa montaña, usted lo hace. O sea, usted declara y la montaña se mueve. Si a usted le dice el Señor: declare que ese inválido que nació inválido camine, usted declara y el inválido se levanta y camina. Si a usted le dice el Señor: declara que esta persona que está en metástasis de cáncer, declara ahora mismo que es sana por la sangre de Cristo, esa persona será sana y se levantará. Porque la obediencia, la fe, van todas las naciones. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Ahora el versículo 6 dice:
6 tinajas de piedra. Usted imagínese las 6 tinajas para el hito de purificación de los judíos. La expiación de la sangre, la purificación de los judíos. O sea que la ley de Moisés en ese tiempo no era suficiente para la ley de la nueva alianza, la ley de la gracia en Cristo Jesús. O sea que Cristo transformó esto, lo insuficiente, en abundante. ¿Qué significa? Que esas tinajas estaban vacías, llenas de agua, y Él tomó su poder, la sangre, y convirtió el agua en sangre, en su sangre, en vino. O sea que esas tinajas vacías de la purificación legal reciben el vino del Evangelio. O sea que antes el profeta Samuel hacía expiación en julio, del 1 al 15, y David venía y hacía expiaciones con un becerro de lino puro y virgen, y sacaba, le cortaba, lo degollaba y tomaba su sangre y hacía expiación en el tabernáculo. Pero aquí dice el Señor que Él toma el agua del bautismo y con su sangre la purifica en nosotros, que somos la tinaja o el altar, y ahora esparce su sangre sobre nosotros, como si nosotros fuéramos el altar. O sea que estamos perfumados de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y entonces usted se preguntaba antes, en el primer versículo, ¿y cómo voy a limpiar mi mente? Pues aquí nos dice, a través de la sangre de Cristo. Limpias tu conciencia, mi conciencia, de obra muerta. ¿Y qué es una obra muerta? Las obras religiosas. Subir y bajar Monserrate. Latigarme. Lo que no es del Espíritu. Que creen que es obra, pero no lo es. De dar y creer que con dar estoy purificado. No. De renovar los sacrificios con un cordero, con una expiación. O sea que esto nos demuestra que lo que era imposible para la ley de Moisés, ahora es posible por la ley de la gracia del Verbo encarnado, el Señor Jesucristo. Él envió a su Hijo. Y ahora Él dice, del versículo 7 y 8, llenad estas tinajas con agua, y las llenaron hasta arriba. Mire que no las llenaron a la mitad ni en un cuarto, bien arriba. Sacarla ahora y llevarlo al maestresala. Entonces ellos llevaban las tinajas al maestresala, la persona que distribuye y sirve el vino. Entonces aquí nos está diciendo, usted es una tinaja, yo soy una tinaja. Y ahora me dice, estoy llena de agua, ya la limpió, ahora sacarla y llénala. Entonces tú le dices, transfórmame, límpiame, oh Dios, como dice la alabanza. O sea, me llenas tú y me preparas para la llegada, para la boda. ¿Esto qué significa? Que ahora usted tiene el Espíritu Santo y que ahora usted, ungida y ungido, tiene que mantener su santidad. Como la Virgen prudente, con una lámpara encendida llena de la gracia. Pero resulta que el vino lo dejaron y se añejó y le cayó algo y se contaminó, entonces ya no va al maestresala. O sea, ya no puede estar en la boda del Cordero. O sea, ya no le van a abrir la puerta. Y si usted cree que lo van a limpiar el vino a última hora y va a golpear y ábrame y deme, Virgen prudente, de su aceite, le va a decir, no, porque es que este es mío. Entonces aquí nos recuerda que esa transformación redentora en obediencia, de bautismo, de ser parte de la tinaja y de llegar a repartir el vino, es el acto de llenar hasta arriba la plenitud de Cristo en mí. O sea que usted no es una tinaja llena a la mitad, usted es una tinaja completa. Porque si no, la otra mitad se llena con cosas que no son. Por ejemplo, usted dice, usted está bautizado, está en la gozo y la obra, llene la mitad y la otra mitad usted puede ir a tomar, usted puede ir a las fiestas, usted puede escuchar. Y entonces usted se pregunta, ¿será que mi vino es buen vino de mosto o será un vino contaminado? Aquí nos está diciendo con Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos. O sea, o usted se llena completamente del vino o no se llena.
pero no hay medio lleno de barril. Y lo más interesante es que el milagro ocurre y los sirvientes o los que estaban trabajando en las bodas no entendían ni se dieron cuenta de lo que pasó, ni el maestro antesala. ¿Qué significa eso? Que cuando usted tiene la necesidad y está terminando la prueba y viene la bendición, ahí viene un proceso de regeneración. O sea, que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Y dice, y la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Invisible en su mecanismo, pero real en sus efectos. ¿Qué significa todo esto? Que el agua inerte es la religión legal, y esa religión legal de los fariseos, de los escribas, se transforma en el vino nuevo del evangelio cuando se acepta a Cristo. O sea, que cualquier secta, cualquier persona que esté fuera de la línea de creyente puede ser transformada en el momento que reconozca la real transformación en Cristo y se vuelva vino nuevo del evangelio, porque realmente Cristo viene por los pecadores. Y si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Y uno se pregunta, oiga, pero ¿cuántas personas asistieron a las bodas de Caná? ¿Y cuántas de todas esas personas entendieron el verdadero propósito del milagro de redención por Cristo que se dio allí? O ellos también empezaron con la calidad del vino, que era un milagro en honra para los invitados a las bodas. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos creemos más importantes que el Señor Jesucristo? Y creemos que las cosas pasan por mí. O sea, yo no voy y hago porque es que yo y yo. Y no hay esa humildad y esa sencillez en el corazón de Cristo. Y ahora, si vemos que Jesucristo participó de las bodas del Cordero, no significa que él era borracho, ni significa que era copartícipe del pecado. Él estuvo allí por un propósito de enseñanza. Y ahora usted no va a llenar su media tinaja para compartir con el mundo la otra media, no. Usted es lo que es. Y usted sabe muy bien que el alcohol está prohibido totalmente para el creyente. Y no hay vuelta atrás. O sea, Dios, Jehová, nunca va a aceptar ni a promover los vicios. O sea, que cuando le digan a usted, no es que Jesucristo convirtió el agua en vino para que se emborrachara. No. El proceso es que el vino es el medio para representar en un efecto el movimiento tridimensional del espacio-tiempo. El aspecto físico y el estado tridimensional del espíritu. Pero ¿qué hace la carne con el vino? Cambia la dimensión. Recuerde que el diablo es copión. Entonces aquí convierte el vino en escarnecedor. Y dice, el vino de uva lo convierto con alcohol y escarnece. Manda los problemas. Y dice, tomemos la sidra que viene de la manzana, la corrompemos y hacemos que se alboroten y se corrompan. Y en el tercer estado de los demonios malignos, altera los sentidos de la persona, llevándolos a serios problemas. Estrelladas, muertes y todo lo que usted ve en televisión. Una trinidad maléfica actuando. Entonces mire, hay que hacer lo siguiente. Usted toma el agua, lava sus manos. El agua tiene poder porque el agua viene del río de agua de vida del tabernáculo. Y usted dice, con esta agua me unjo y soy obediente, lleno mi tinaja de la palabra y declaro que ahora por medio del agua soy transformado y quiero operar en la gracia. Y digo, esta agua que bebo, profetizo el bautismo en mí y en mi familia, aunque la salvación es personal, en mí. Y a su vez señalo que muero en mi carne para reconocer a Cristo y que se haga Cristo en mí. Por eso fue que el Señor Jesucristo se aguantó que le clavaran una lanza en el costado. Botó sangre y agua.
Dice que fue la cantidad de agua, así como en la película de Pasión de Cristo, salía agua y tuvo que arrodillarse el romano del dolor que sintió, porque le cayó el agua a él. O sea que ese derramamiento que sufrió con la lanza simboliza la expiación completa de la purificación del pecado, porque en ese momento estaba lleno de pecado completo el Señor Jesucristo. Porque recuerden que Él recibió el pecado del mundo porque no tenía pecado. O sea, el castigo del pecado es la muerte, pero como el Señor Jesucristo nunca pecó, se trajo todo el pecado de todos y lo encapsuló y se lo llevó. Entonces mira el agua, el bautismo, su sangre, el costado, ese derramamiento lo que significa. Y ahora mire cómo se relaciona ese derramamiento con las 6 tinajas. Fueron llenadas hasta el borde. Así es de desbordante e inagotable la provisión de su gracia para borrar los pecados de los hombres. O sea que no hay culpa tan grande que exceda la abundancia de lo que Cristo derramó. Y en cuanto al vino de aquella fiesta, no fue una bebida fermentada, sino un jugo puro de uva, fruto limpio de la vid, imagen del mismo Cristo que se declara aquí la vid verdadera. Por eso lo que consumieron en esa fiesta no era vino de emborracharse, era la vid transformadora, cuya sangre pura y sin mancha es el único vino que quita la sed del alma y sella la nueva alianza entre Dios y los hombres, la ley de la gracia en Mateo 26. Y ahora mire que Isaías 63:8 lo confirma y dice: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Este es el símbolo del agua profetizado desde Isaías, tomando forma al vino al dar vida. Isaías confirma. Ahora vamos al versículo 9-10. Dice el maestresala: oye, aquí en las bodas has reservado el buen vino hasta ahora. Uy, mire lo que le está enseñando el Señor Jesucristo. El mundo sirve primero lo mejor y luego lo inferior, porque engaña. O sea, usted en las fiestas vio que traían el mejor whisky, lo servían, uy, esto es Chivas Regal, sello azul. Y cuando están bien borrachos le metían grants de 15,000. Y nadie se daba cuenta y todos felices. Dios invierte el orden. El vino reservado para el final tipifica a Cristo como la plenitud escatológica de Dios para la humanidad. O sea que Dios sabía que entregando esa sangre activaba las trinidades espirituales, espacio-tiempo. Sí, y ahora Mel Gibson en la nueva película va a hablar de algo espectacular: el poder de la sangre, que no está, que fue oculto antiguamente. Mire, la sangre es el poder, y esa llega por la redención de Cristo, y se va a ver en la final de los tiempos. O sea que el buen vino guardado es para el final, cuando venga por nosotros. Esa es la salvación consumida en Cristo. ¿Y quién lo reconoce? El maestresala. Sin saberlo, enuncia el verbo que se hizo carne en su encarnación. Lo supremo viene con Jesús. Ese es el reconocimiento ahora de nosotros al reconocer a Cristo, finalizando el tiempo de gracia. Y mira que Hebreos lo confirma 1:1-2, dice: en esos postreros días no nos ha hablado por el Hijo. Dios preparará banquete de vinos refinados para todos los pueblos. Ese es el tiempo del Armagedón, de la liberación, del enfrentamiento de la Nueva Babilonia. Ese es el banquete para todas las naciones, diferente al banquete de las bodas del Cordero, pero es el mismo vino. Dice el versículo 11:
en el principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Será que si el Señor Jesucristo no hubiese hecho milagros, hubiesen creído los discípulos? O sea, ¿habían sido señal, gloria y fe? No. A usted le creen porque tiene algo que ofrece. Así es el negocio en el mundo. Si usted ofrece algo, con una etiqueta le pagan. Pero a usted no le van a pagar si no tiene algo, ¿cierto? Y ahora, si a usted le pagan, ¿será que usted hace el espectáculo o no? Y mire que el Señor Jesucristo no hizo espectáculo. Él lo hizo por un fin, pero nunca se vanaglorió ni se dio su posición superior. Fueron ventanas abiertas para mostrar la gloria del Padre, porque Él siempre dijo, mis milagros vienen del Padre. Y en Caná, al activarse esa transformación del agua al vino, Cristo no buscó el asombro en la multitud ni en esa fiesta, ni siquiera revelar que es el Hijo de Dios. Él solo quería ver el poder reflejado de la creación en el vino y reflejarlo en la transformación de la muerte en vida. Y Juan lo confirmó y lo dijo. Él manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y tanto así que el Señor Jesucristo se fue y les dijo a los discípulos, pueden hacer lo mismo que yo he hecho y sus futuros lo harán. Y muchas personas van a la iglesia buscando ver esos milagros. Y mire que el Señor es tan poderoso y el Espíritu Santo que permite que hombres de Dios creyentes hagan los milagros de Jesús en este tiempo. Y que por esos milagros crean el poder de la resurrección. ¿Y qué hace todo eso? La fe. La fe que nació desde ese momento de la resurrección. Esa es la semilla recién plantada. Y los discípulos creían más profundamente después de que veían todos los milagros. O sea que la gloria de Cristo se manifestó en Caná, no como gloria final, sino inicial. Este era el anticipo, un destello anticipado de la gloria mayor que resplandecería en la cruz. Y ahí lo vio Poncio Pilatos. Y los fariseos vieron cómo se partió el templo. Lo que dijo era cierto. El Padre dijo, ha llegado la hora y glorifica a tu Hijo. O sea que todo tiene una línea de tiempo, un espacio, un acto, una acción y una reacción. Y eso es creación. O sea que Dios nos está diciendo hoy, mira, confía en la obra del Redentor. Toma las señales que han sido escritas para que creáis en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y tengáis vida en su nombre. Aquí estamos hablando de las Trinidades, de la Trinidad. Y ahora dice, purificar el cuerpo, purificar el templo. ¿Cómo nos purificamos nosotros? Versículo 13 al 14 dice, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían en el templo. ¿Qué sintió ahí Dios? ¿Qué sentía Dios ahí en ese momento? Y no es casualidad que Juan cite esta escena en el marco de Pascua. Jesús sube a Jerusalén precisamente cuando la ciudad se llena de corderos destinados a sacrificio, y lo hace siendo él mismo el verdadero cordero pascual, aquel de quien Juan Bautista había declarado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que entra al recinto donde se inmolan los corderos sustitutos. Y con este solo gesto la historia sagrada llega a un punto de convergencia, que Cristo es el Cordero de Dios, y Él entiende que siendo el Cordero espera que el templo esté preparado para el sacrificio. Y Él llega con su pollino y
¿Y qué pasa en Jerusalén? Que encuentra un templo convertido en casa de comercio. Mire, muchas veces, muchas personas que vienen tan preparadas, tan listas para la transformación, conscientes del cambio, pero llegan a un templo sucio, llegan a un templo donde comercian la palabra, llegan a un templo donde venden profetización, llegan a un templo de la iglesia de la prosperidad. Entonces aquí el Espíritu Santo te dice que le pidas discernimiento al Espíritu de donde vas a congregar. Dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia eres tú. O sea, que tú tienes la relación con el Padre. Que la relación que tú mantengas con Cristo, tú eres el templo, tú eres la iglesia. Y que tú no vas a comerciarte contigo mismo ni vas a profanar tu vida. Y aquí Dios pregunta: si tú eres mi templo y eres la condición del corazón en Cristo, ¿cuál es el espacio que has dado para la presencia de Dios? ¿Qué estás haciendo para que tu corazón y mi corazón esté lleno del Espíritu? Porque es que Cristo entró en ese templo y lo limpió con rejo, como fuese. Aquí también Dios está diciendo: quiero entrar a tu corazón y limpiarlo, que tú me hagas soberano, dice el Señor. La pregunta es: ¿estás preparada para entrega total ese corazón? ¿Estás preparado? Ahora mira el versículo 15 y 16 dice: haciendo azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y les decía: no hagáis en la casa de mi padre casa de mercado. Usted imagínese que sintió el Señor Jesucristo al ver palomas vendiendo comida, plata, gritería, animales, un mercado, una plaza, sabiendo que eso es sagrado, sabiendo que la iglesia es sagrada. Mire que Jesús tejió con sus manos propias el azote. O sea, mire qué sentiría él en el corazón mientras armaba el azote. ¿Qué pensó? Porque él solo tomó tiempo. Mire que Dios mostró con este gesto una calma, de control, de dominio propio. No fue una ira descontrolada, no. Fue un control del tiempo del Redentor. Porque al mismo tiempo que golpeó las mesas, los perdonaba. Mientras al mismo tiempo lanzaba los látigos, él purificaba. Al mismo tiempo, él daba juicio. Porque en el momento que destruyó las mesas, las tumbó, quitó los dineros, los mercaderes, y le llamaba, estaba recordando el tribunal de Cristo, al que vamos nosotros. Mire, y Ezequiel lo confirma: el templo restaurado sería un templo purificado, un espacio donde la gloria divina habitaría sin competencia ni profanación. Y lo dijo Ezequiel 43, ¿cuántos siglos antes? Pero cuando lo hace el Señor Jesucristo, está representando los tiempos que llegarán muy pronto para las bodas del Cordero. Mire cómo prealista la boda del Cordero este acto en la iglesia. Y mire, todo aquel profanador de la iglesia, todo apóstata y todo que usa la palabra para comerciar, le cae Ezequiel 43. Con esta filiación única e irrepetible, Jesús no se presenta como un reformador religioso ni como un celote indignado. Se presenta como el hijo que reclama la casa de su padre con autoridad absoluta. Una autoridad que ningún profeta antes había ejercido así. Esa declaración es en sí misma la afirmación de la divinidad de él. Y mire que aquí hay una profundidad teológica mayor en este acto. Mira, aquí está diciendo: el tribunal de Cristo que vendrá aplica sobre el sistema religioso corrompido. Y este es el anticipo del juicio que hará él mismo a través de su cuerpo en la cruz, manifestado en su regreso.
el que nunca conoció pecado, sería hecho pecado por nosotros, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Y si el templo es purificado por el juicio, el pecador es justificado por el mismo principio, con la cruz. Por eso a veces cargamos una cruz ahí, que finalmente se va a ir y estamos limpios. Y ese juicio no cae sobre cualquier culpable, sino sobre el inocente, a veces que involuntariamente tomó el lugar. Y mire que el Señor fue inocente. Esta se llama la justicia de la gracia. Ahora vamos al 17, dice: el celo de tu casa me consume, declara el Señor. Miren la profundidad ahí, y ahora miren lo que dice: el celo de tu casa me consume. O sea que esto es una sustitución vicaria anticipada. Dice que nosotros en el juicio del tribunal seremos consumidos, y en el rapto también. O sea que mire que aquí cuando él dice el celo de su casa se consume, los discípulos ven actuar a Jesús en el templo, y la memoria, los discípulos sabiendo que tumbaba las mesas y las monedas, dice que esto es el reconocimiento estremecedor de la obra. Dice que es como Jesucristo sufre un lamento justo y es llevado al borde de la muerte precisamente por su amor a Dios. La pregunta es, ¿los discípulos entendieron el acto? Y él dice, el verbo consumir lo dice todo. El celo de Cristo por la gloria del Padre no era un entusiasmo pasajero. Qué difícil es que se consuma algo que tú has sembrado. Un templo, una iglesia, el trabajo de nuevos discípulos, hijos espirituales, y tener que terminar todo, apartar todo, dejar la iglesia. No es el edificio de piedra, sino es el equipo mismo, la humanidad misma que formamos la iglesia, la morada de Dios. Pero miren, ¿por qué esa morada de Dios es arruinada por el pecado y el creyente tiene que irse? ¡Qué injusto! ¡Qué injusto no poder restaurar la iglesia! ¡Qué injusto es no saber pagar el precio por lo que se hizo! ¡Qué injusto es que el creyente no entienda lo que se pagó por ella y la corrompa y la destruya! Isaías lo anticipó con precisión. Jehová quiso quebrantarlo sujetándose al padecimiento, y dijo: se ha consumido, mi celo es el mismo celo de ver ese templo profanado que se consumía en la cruz. Y a veces uno dice que puede ser víctima de las circunstancias, o porque pasó, o porque cayó voluntariamente en juicio. Pues finalmente no nos corresponde a nosotros sino a Dios. Mira, versículo 18 al 20 dice: ¿qué señal nos muestras?, le preguntan. Y dice: al destruir este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, los escribas y los fariseos venían detrás de Juan, ahí metiendo la cizaña y el problema, y luego vienen ante el Señor Jesucristo y le tiran formas de probarlo, de ponerlo en contra del imperio romano, de justificarlo, de hacerle daño. Y el Señor les contesta: pues si en este templo, porque estaban sobre el templo, él dice, en 3 días lo construiré. Entonces, ¿qué dijeron los fariseos? No, este tipo va a destruir nuestro templo, nos vamos a quedar sin la casa de Dios. ¿Y cómo se atreve tan decir que lo levanta en 3 días? Lo que no entendían los fariseos es porque no estaban en el espíritu, no alzaban sus ojos, no sabían que ese era el tiempo de reconstruirse él mismo en la resurrección. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré no son piedras ni mármol, no son 46 años de construcción. La fe. Es la fe. Y la respuesta parece absurda, pero Jesús
no habla del edificio, habla de su cuerpo, el verdadero templo, donde había toda la plenitud de Dios. Y mira, la confirma en Colosenses 2:9. Y ahora mira lo que nos está diciendo hoy el Señor. ¿Cómo destruimos nuestro cuerpo y el templo de Dios con alcohol, con drogas, cigarrillo, adulteración, fornicación, ego, dinero, maldad? Está destruyendo el cuerpo, nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo son tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu también tripartito con el nuevo conocimiento. Y a su vez el cuerpo tiene un estado físico que es energía. Y el cuerpo envejece por el tiempo. Dios no. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Por qué destruís tu templo? Si con la rumba, el trago te estás envejeciendo, dañas tu hígado. Dios nos está diciendo, respeta tu templo, o sea, respétate a ti mismo, porque tú eres altar, eres tinaja, para que el Espíritu Santo esté ahí. Lo más interesante es que, como el Señor Jesucristo padeció, la palabra dice que nosotros también. Y dice, al tercer día, con que se abre el capítulo, hay alguien que se llama Jonás. Y en Mateo 12:40 dice, Pablo resumiría a siglos después, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y a nosotros nos preguntarán, y al que ha fallecido le preguntarán, nació, desarrolló, murió, y ahora resucita porque conoció a Cristo. Y ahora nos preguntarán a nosotros, vives, pero ahora te conviertes en un cuerpo eterno. O sea que el templo, nuestra carne, será purificada y reconstruida. Por eso dentro del sistema decía, transformados, nos conoceremos. Y la primera parte, transformar, conocer. ¿Cómo decía? Transformar, conocer, purificar. Transforma, purifica y conoce. ¿Qué quiere decir? Que nosotros fuimos transformados, nuestro cuerpo es santificado, transformados en Cristo, purificados, y ahora conocemos el Evangelio de la verdad. O sea, que somos vivificados en obra semejanza de Dios. O sea, seremos cuerpo eterno. Aquí lo que nos está diciendo es que vamos a ser cuerpo eterno en las bodas del Cordero. O sea, vamos a ir al mismo matrimonio. Al mismo matrimonio. Bueno, vamos en el 18. Muy bien. Y en el 18 dice, el templo de piedra es destruido décadas más tarde y nunca será reconstruido. Resulta que el templo lo construyó nuevamente el hijo de David, Salomón, y fue destruido. Y ahora vendrá una reconstrucción en la mitad de la semana de Daniel. Ahí será el tercer templo. Pero allí no habitará Dios Padre Celestial, sino el Anticristo. Y vendrá a ser destruido ese templo. Y en ese tiempo Israel va a crecer,
va a dominar todo Asia Menor. Y se van a establecer allí las más grandes compañías de tecnología y se montará la nueva Babilonia. Y el templo de piedra será templo del Altísimo, pero del mundo infernal. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros no moraremos allí, porque nosotros moraremos en las bodas del Cordero, las mismas bodas de Canaán. Y el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿No sabéis que sois templo de Dios? El nuevo templo de Cristo resucitado y su cuerpo, la iglesia, la iglesia postrera. Ageo 2 del 1 al 9, la iglesia postrera. ¿Qué te está diciendo? Va a ser mayor que la primera. O sea que la manifestación del Espíritu Santo ahora va a ser muy fuerte. Y ahí es donde va a haber una transformación masificada a Cristo. Antes del tiempo de dispensación. Antes de la tribulación. Te pregunta aquí, porque habla de 2 templos. ¿Vas a estar con el templo en Cristo o el templo de la nueva Babilonia? Versículo 20 y 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús. O sea que aquí le está diciendo, porque crees hay resurrección, y aquí está el sello de la redención. O sea, yo quiero tener el sello en la mano derecha, Cantares 8, acá, para no ir al Seol, dice Cantares 8. Dice el sello, es lo que nos identifica como hijos de Dios aquí. La resurrección es el sello de la redención. Y mire que Juan detiene el relato y mira hacia atrás desde otro lado esta resurrección. Y lo interesante aquí es que los discípulos no comprenden estas palabras de Jesús en este momento, pero las cargaron consigo a través de la traición, de la cruz, del sepulcro, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, cuando lo vieron resucitado, ahí sí se acordaron. Dijeron, claro. O sea que aquí comprenden que la resurrección es la redención. No por hechos, sino por el acto espiritual. El Cristo resucitado abre el entendimiento para que las escrituras cobren el verdadero sentido. Y mire que que el apóstol Pablo lo confirma en Romanos 4, el cual fue entregado por vuestras transgresiones y resucitado para vuestra justificación. Y es cuando le aparece el Señor Jesucristo a los apóstoles y les dice, aquí estoy resucitado. Se cumple la reconstrucción de los 3 días. Y les abre el entendimiento, pero no faltó Tomás, que quiso meter el dedo en la llaga. En la llaga. La resurrección no es simplemente el final feliz de esta historia, no. Realmente la resurrección es el sello del Padre, o sea, de Jehová, sobre la obra de su Hijo. Y aquí hay una precisión de Pablo, dice, fue entregado por vuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Claro, porque como no éramos hijos de Dios, o sea que sin resurrección el sacrificio quedaría sin veredicto. O sea que con la resurrección Dios declara públicamente para siempre que la deuda quedó saldada y que esas arras pagadas por su sangre se cumplieron. O sea que el juicio fue hecho y fue satisfecho, y que todo aquel que en este tiempo está en Cristo es justificado completamente, no parcialmente, no provisionalmente, sino para siempre. La pregunta es, ¿qué tanto conocemos a Cristo? Lo conocemos por las escrituras, por lo que nos enseñaron al nacer, en catolicismo, en los medios, en los evangélicos. Lo conocemos por su obra redentora, o lo conoces porque lo vives y lo sientes. Y muchos dirán, ¿será que sí conozco a Cristo? ¿Lo conozco por el milagro que me hizo? ¿Lo conozco porque me levantó? ¿Lo conozco porque transformó mi vida? Y todos creemos que conocemos a Cristo, pero la verdad es que Cristo nos conoce a todos, y muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos a sí mismos. Mira, dice el 23 al 25, muchos creyeron,
Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía y los conocía a todos. Él sabía lo que había en el corazón del hombre, no que el Espíritu Santo contrita, busca, escudriña y ve el corazón hasta de Jehová Dios Padre. O sea que aquí el Señor Jesucristo está diciendo: yo soy de la Trinidad, soy el Alfa y el Omega, soy el principio y el fin, soy el único, el principio y el fin. Y como tal, tengo omnisciencia como el Redentor por gracia soberana. O sea que cuando el Señor Jesucristo estaba en las bodas de Caná, estaba en Jerusalén, estaba en el templo, veía los corazones. Y era como si todo el conocimiento de cada persona llegara a Él. Por su omnisciencia, omnipresencia. Porque Él es Dios. O sea que Dios nos está diciendo: hijo, hija, Él nos conoce. No ocultes lo que tiene que salir. No tengas fe superficial, ten fe milagrosa. Activa señales. Si quieres como María, activa un milagro. Di: yo quiero hacer un milagro en mi hogar. Así como el Dios omnisciente, quiero que su omnisciencia esté en mi casa, dile. Y Dios sabe y conoce tu corazón. Lo que hay ahí, autosuficiencia, inestabilidad, no importa. A Dios no le importa eso. A Dios le importa es que tú actives la obediencia. A Dios le importa que se active la redención, que se active la fe en ti. Dios nos está diciendo hoy: para y como que respira y como que mira qué estamos haciendo, para dónde vamos, que tengamos fe, que Él se va a encargar. Que si tenemos que vendarnos los ojos y actuar sin saber si está bien o mal, no importa. Solo que lo hagamos bien de corazón y confiando en Él. Y que no nos engañemos a nosotros mismos, nos está diciendo. Nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque es que Él conoce y Él escudriña nuestra mente. Él sabe nuestros pensamientos. ¿Cómo voy a engañar yo a Dios? Mira, yo lo único que sé es que Dios, en su amor con nosotros, a pesar de que aún somos pecadores, yo soy pecador, tú, entendemos que Cristo murió por mí y por mis pecados. Y me arrepiento de mi pecado hoy. Y le digo: Señor, perdóname, ayúdame a ser mejor. Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y yo sé que a veces podría no fiarse Jesús de mis actos o por lo que haga, por lo que tú hagas, pero Él sabe y conoce nuestro corazón. Dile: Señor, yo quiero sacar eso de mí y ser sincero, dile. Quiero reconocer que tú moriste por mí, que entregaste la gracia más pura, lo más maravilloso en esa cruz. Te entregaste tú. Dile: Señor, yo me quiero quitar la máscara. No quiero poner máscaras. No quiero tener excusas de que hoy no es, que es que no voy a orar porque esto, que no voy al cuarto de guerra. Dile: yo quiero sacar lo más oscuro de mi alma y escuchar esa voz del buen pastor que me dice hoy: yo te conozco, tu nombre. El buen pastor te dice: yo te conozco, di tu nombre ahí. El buen pastor dice: yo te conozco, John. Yo sé lo que hiciste. Yo sé lo que hay en tu corazón. Por ti entregué mi vida, te está diciendo. Cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname, porque a veces te vuelvo a lacerar. El Señor te dice hoy: yo soy el buen pastor. Yo te amo. Te amo en lo que estás pasando. Te amo en el problema. Te amo en el dolor.
Te amo sin saber lo que pasará. Te amo así no quieras voltearme la cara. Te amo aún así como eres, hija mía, dice. Por ti entregué mi vida y por ti esperaré, dice el Señor hoy. Te esperaré, hija, hijo. Repite, hoy me presento ante ti, Señor, como esa tinaja vacía de Canaán. Soy una tinaja, dile. Vengo aquí como esa tinaja vacía, con las manos vacías de méritos, vacías de no darte nada, sin nada que ofrecer. Reconociendo que todo lo que he intentado construir con mis propias fuerzas para ganarme tu favor no es más que agua fría e inútil. Mira, yo quiero confesar, Señor, hoy, con estas manos, con esta tinaja, que he fallado. Confieso que intenté llenarme con cosas que no pudieron satisfacerme y que dentro de mi corazón sabía que estaba el vacío ahí. Ese vacío en mi corazón, como ese templo profanado en ese tiempo. Le he dado espacio a las monedas, a las mesas, a la compra y venta. He dado espacio a todo eso menos a ti. Perdóname. Y hoy te pido que hagas lo que tú solo puedes hacer. Transforma mi vacío en plenitud ahora mismo. Transforma mi vacío en plenitud. Dile, entra a mi vida con la misma autoridad soberana con la que purificaste el templo. Empuja la mesa, tira las monedas, Señor. Desplaza lo que tenga que salir. Toma control total de mi corazón, Espíritu Santo. Y no vengo a ti porque sea digno, porque me crea o sea perfecto, porque mi fe sea perfecta. No. Vengo porque tú me conocías desde antes de nacer. Vengo porque has confiado en mí. Y vengo porque aún así tú moriste por mí, sin importar lo que hice. Hoy depositamos nuestra confianza en ti, Cristo. No en mis fuerzas, ni en mis promesas, ni en mi capacidad, sino en ti, Cristo. Gracias por lo que has comenzado hoy, la obra que me va a perfeccionar. Y esa es mi única seguridad y mi única gloria, dile. Jehová, desciende sobre mí. Haz resplandecer tu rostro sobre mí y pon en mí paz. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor.